Gracias. Un saludo especial a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, organizaciones sindicales, centrales obreras y asociaciones en defensa de los derechos laborales, a las delegaciones de juventudes, comunidades campesinas, a las mujeres, en especial madres, cabeza de hogar, al personal del sector salud, a los emprendedores y trabajadores informales, comunidad educativa, adultos mayores, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, comunidades étnicas, pueblos indígenas y afrodescendientes, a la población LGBTIQ+, a las personas en situación de calle, a las lideresas y líderes sociales que nos acompañan, al gobierno nacional que aquí se hace presente, al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Antioquia, Juan Sebastián Ochoa Vargas, congresistas de la República, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Hace un año exactamente, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sacamos al pueblo trabajador reunido en aquel momento, llenando la Plaza de Bolívar, precisamente la espada del Libertador, la original, con la cual combatió en sus batallas. No es una espada de lujo, no es un regalo o un adorno que se conserva allí en la Casa de Nariño a la vista de cualquier persona que quiera verla. En manos del pueblo está, en la que levantó en sus grandes batallas, en sus recorridos, llevaba por centenares de kilómetros, por miles de kilómetros en realidad, que alzó para luchar por la libertad. Libertad que veía en concreto en estas tierras tan hermosas, las del corazón del mundo, las de la gran patria que es el país de la belleza, hoy divididos por fronteras tontas, espurias, porque somos un mismo pueblo. Cualquiera aquí en Antioquia o en cualquier lugar de Colombia sabría que si esas fronteras no existieran, que si la gran patria del Libertador y su espada se hubiera hecho realidad, seríamos no solo una de las grandes potencias del mundo, sino el puente con que se uniría, con que se articularía toda la América Latina en una gran civilización que mucho tiene que aportar a la humanidad en los días de hoy. El entendimiento, la comunicación, el baile, la danza, el arte, la posibilidad de construir la paz en medio del diálogo, la educación, que no solamente puede juntar la razón, la matemática, sino también tiene que juntar el corazón y la sensibilidad. Ese día luchábamos por la reforma laboral y las reformas sociales de Colombia. Fui elegido solamente con un objetivo: volver realidad el Estado social de derecho que proclama como orden, como mandato, la Asamblea Nacional Constituyente. El país se ha separado de ese mandato de 1991, que es el verdadero tratado de paz de la sociedad y del pueblo colombiano. Orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Por eso fue una asamblea elegida libremente por la ciudadanía colombiana. Un Estado social de derecho es una democracia que construya todos los días
el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta, cotidiana, real de los derechos fundamentales de la población que instituyó tanto colectiva como socialmente como individualmente en ese año de 1991, cuando se proclamó como tal la Constitución de toda la Colombia, abierta a que se convierta quizás como aporte en la gran confederación de la gran patria. Ahora estamos viendo si lo que dijimos en esa Plaza de Bolívar, cuando llamábamos a una consulta popular, se ha realizado en el corazón de Colombia. Se entregó la consulta popular al Congreso de Colombia para que la convocara. ¿Y qué hicieron en el Senado de la República? Mochilaron. Trampa. ¡Ay, mochilaron! Trampa. Hasta impidieron que votaran los que asistían para que no hubiera mayoría constatada en acta para convocar al pueblo colombiano a esa consulta. Lo que recibió el pueblo de Colombia reunido en ese 1 de mayo con la espada de Bolívar blandiéndola fue del Senado de la República en sus mayorías corruptas y clientelistas, la trampa. Por eso hoy podemos hacer un balance incluso como gobierno. Ya casi terminamos este primer mandato. Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia. Que no nos devuelvan al espanto. Que no nos devuelvan a la escombrera. Aprobamos la reforma laboral, la mitad de lo que presentamos, ministro. Hoy podemos ver sus resultados en números. El DANE los publica, hay grandes debates en las redes. Intentan ocultar los logros, no importa. La gracia es que las personas puedan sentirlas en los días de su casa, que viven allí, de su apartamento, de su lugar, en cualquier vereda de Colombia. Si una persona puede abrir su nevera, el lugar donde guarda la comida, la alacena, decíamos antes, y tiene más comida que cuando empezó este gobierno, hemos triunfado. Números por donde camino, por doquier, no solo las estadísticas oficiales, sino la charla, la conversación con la gente, nos dice que hay más comida, nos dice que el hambre ha retrocedido, nos dicen que ahora sí mueren muchísimos menos niños de desnutrición que ese último año fatídico de Duque. Nos dicen que si la mitad de los niños se han salvado de esa vorágine del hambre que se desató en Colombia y que hizo y generó el estallido social, es porque hemos gobernado con acierto. Errores hay, indudablemente, siempre los habrá, pero en lo fundamental apuntamos donde tocaba. Y donde tocaba era que la gente tuviera algo más de dinero en su bolsillo. Que la gente pudiera experimentar una vida mejor que antes. Que hubiera más dignidad, que no se puede medir en dineros, ni en precios, ni en mercado. La dignidad es el fundamento de la persona humana. Y la dignidad solo se consigue cuando una persona cualquiera, de cualquier región, de cualquier capacidad económica, de cualquier género, de cualquier edad, pueda sentir que en realidad sus derechos empiezan a ser realizados
y pueda sentir que en realidad su dignidad pueda ser una verdadera realidad en su vida personal. Dignidad es lo que traemos hoy. Sí, las tasas de desnutrición infantil se han reducido sustancialmente. La tasa de mortalidad, porque este gobierno debe medirse en vida, es cada vez menor en mujeres, niños y personas viejas. No podemos derrotar el ciclo individual que tiene la vida hacia allá, las estrellas más adelante, si ha sido un ser creador de luz ante su gente, ante sus vecinos, ante su familia, ante su patria, ante su humanidad. Pero hoy hay más vida en Colombia. Hoy la gente tiene el derecho a hablar, incluso a protestar. Hoy hay más democracia en este país. ¡Sin miedo! Es una democracia multicolor. En esta tribuna ya no solo se sube gente de piel blanca y solamente blanca, sino toda la diversidad de Colombia. Es más, en esta tribuna se sube gente del gobierno a hablar con la ciudadanía. Antes no sucedía. Antes solo había gente con uniforme verde y gases listos a disparar y a quitarle los ojos a la juventud y a llevarse a los presos. Esto es una democracia y hay que hacer más democracia. Claro que las estadísticas dicen que de la riqueza nacional una parte cada vez mayor va hacia la gente que trabaja. Bien, ahora hay más salario formal, ahora hay menos jornada de trabajo. El 26 de junio se completa el año entrante. Todos los resultados este año, 26 de junio, se completan todos los resultados adquiridos en la ley de la reforma pensional, que es ley de Colombia. Hice un esfuerzo en diciembre pasado. La Constitución del Estado Social de Derecho ordena que el salario sea móvil y que el salario mínimo sea vital. ¿Qué significa eso? Que si las condiciones económicas se deterioran y hay quienes quieren hacerla deteriorar, ojalá no tengan éxito, hasta ahora no han podido. El gobierno nacional vuelve a aumentar el salario de acuerdo a mantener el poder adquisitivo del salario del pueblo trabajador. ¿Cuándo? Y también dijimos ese diciembre y firmamos el decreto que no solo bastaba aumentar el salario real mínimo, en un 17% alcanzó antes de diciembre, sino que había que cumplir la Constitución y llevar ese salario mínimo al nivel en que cada familia con 2 trabajadores en promedio, con 1,5 en general, puedan comer, puedan satisfacer las necesidades de la reproducción mínima de la vida. Por eso se le llama un salario vital y fue propuesto por la Iglesia Católica a finales del siglo XIX y nosotros lo volvemos realidad en Colombia. Cualquiera que sea la religión del trabajador, crea o no crea, porque ese es un derecho del pueblo de Colombia y lo hicimos realidad como uno de los mejores logros del gobierno de la vida en el país de la belleza. Logros hay para contar. Logros hay para contar. Nos llegaría la noche aquí y pasaríamos la noche entera. No sería malo. ¡Vamos! Terminamos
burundanga, dicen en mi pueblo. Y esperamos el amanecer bailando el nuevo día, la nueva humanidad y la nueva patria. Logros hay muchos, 100 pusieron ahí en una revista, los 100 logros, pero hay muchos más. Sin embargo, hay tareas por hacer. Alguien me contó no hace mucho cómo había conversado con algún señor por ahí en algún lugar de Colombia, y él orgulloso y llorando decía: nosotros, los hermanos que hemos sido de mi familia, decía él, hemos cuidado a nuestra mamá todo el tiempo y no le falta mayor cosa, pero recibió por primera vez del gobierno un bono pensional de 230,000 pesos. 3 millones, la mayoría de abuelas, minoría de abuelos. Por las realidades de la vida, duran más las mujeres que nosotros los hombres. Creo que nos desgastamos más rápido, nos matamos brutalmente entre nosotros. Y que se llenó de sonrisas y de amor, y que se llenó de alegría y de brillo en los ojos y en el corazón. Y esa alegría es lo que vale realmente más que las estadísticas. Porque si eso se da en una mamá abuela ya, y se da en otra abuela y en otra abuela, y no solamente las antioqueñas o las bogotanas, sino las abuelas del Agro, en el Caquetá o en Santander, o allá en mi tierra, o en el Caribe, o en Nariño, es porque hemos hecho un buen gobierno y porque pensamos en que el objetivo del gobierno era precisamente lograr que la alegría pudiera anegar el alma y el corazón del pueblo y de la gente sencilla que trabaja, de la gente decente de este país. Nos quedamos con la deuda, y hoy les puedo decir que al último peso de las deudas que nos dejó Duque se han pagado. El problema sí nos dejó el subsidio a la gasolina, que si no se hubiera generado, en este momento no habría déficit primario en el presupuesto nacional. Terrible error. Aún así, logramos los avances y logramos presentar entonces esa reforma pensional que, aún siendo ley, no se aplica. Yo puedo garantizar que de aplicarse, tendríamos hoy jóvenes, no tan jóvenes, relativamente jóvenes, o a punto de pensionarse, a la gente trabajadora con el derecho universal a la pensión. Tanto la que es asalariada como la que mal llaman informal, porque simplemente son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Son trabajadores igual. Y el salario vital no solamente ha sido para quienes ganan salario mínimo, sino que ha logrado aumentar los ingresos de los trabajadores de más salario y ha logrado aumentar el ingreso de las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia en la mal llamada economía informal. Ha aumentado sobre todo en Colombia el ingreso de las mujeres que llaman del sector bajo, pero no debe llamarse así, de la sociedad, es decir, el sector más alto de la sociedad, que son las mujeres, que a pesar de todos los sacrificios continúan cuidando a sus hijos y entregándoles este país. Las mujeres con menores ingresos en Colombia en el año 2022, en toda Colombia, en el mundo rural y urbano, son las que más han crecido porcentualmente sus ingresos en el gobierno de Petro, y me siento orgulloso de que eso haya pasado. Y en la reforma pensional no ha sido entonces aprobada porque la Corte Constitucional no ha querido y le está quitando el derecho a la población toda
de tener pensión cuando llegue el momento de hacerlo. Y ese es un derecho fundamental porque permite que la tristeza no mate al hombre y a la mujer ya vieja, sino que pueda tener una sonrisa incluso en el último momento de la despedida, cuando ya sea necesario partir, porque se hizo el trabajo con dignidad, con esfuerzo y con amor. ¡Fuera, corte! Y peor le ha pasado a la reforma de la salud. ¡Fuera, corte! La televisión de los oligarcas día y noche dice que en Colombia existe un caos de salud. Hoy se examinan las cifras del DANE del trabajo y yo diría que con envidia quienes siempre nos critican, porque tienen que aceptar en el día de hoy, el 1 de mayo del gobierno de la transformación de Colombia, que gozamos de la tasa de desocupación más baja en todo el siglo. Y eso son logros de los cuales hay que enorgullecerse. Y para escurecerlos entonces dicen, no, qué pena. Los puestos de trabajo que se ha creado este gobierno en el último año son del Estado y no de las empresas privadas. O son de trabajadores y trabajadoras de cuenta propia, o los puso el gobierno en una mayor burocracia, dicen. Mentirosos. Aún si uno mira bien las cuentas, pero no las ven, porque el sectarismo los enceguece y el sectarismo solo lleva al odio. El mayor generador de puestos de trabajo en el último año se llama la salud, y es tanto en el mundo público, llevando la gente, médicos, la fuerza de la salud en casi 100.000 trabajadoras y trabajadores, enfermeras, médicas, enfermeros y médicos, a las casas de los hogares más remotos. 5 millones de familias van visitadas, y también 200.000 trabajadores y trabajadoras más adicionales que han entrado a las clínicas, los hospitales, tanto públicos como privados, completando una cifra de 360.000, un ejército de la fuerza de la salud. Y entonces tenemos esta paradoja: mientras las EPS privadas quiebran y se roban la plata porque se han robado el dinero público de Colombia, 360.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la salud han entrado en el último año a trabajar para cuidar de la salud del pueblo de Colombia, que las EPS no cuidan. ¡Fiscalía, ¿dónde está? Tenemos dos sistemas entonces: hospitales públicos que crecen, que nacen, que se fortalecen; hospitales buques que navegan por el mar para cuidar a las gentes en el litoral; hospitales en los ríos, navegando allá en la Amazonía, en la Orinoquía, para llegar a la aldea donde nunca llegaba el médico; barrios populares a los que llega una enfermera a poner una vacuna, a mirar el estado de la mujer embarazada, a mirar el viejo, a mirar el niño si come lo suficiente, o al joven si se puede volver diabético por comer demasiada azúcar, demasiada gaseosa, demasiados productos del señor Ardila. ¡Comida chatarra! Y hemos logrado entonces que esa fuerza de la salud, representada en trabajadoras y trabajadores, le entregue a Colombia mejores resultados de salud, mejores resultados de vida, y hay que seguir ampliando hasta que todo colombiano quede cobijado bajo ese sistema público de salud, en donde la gente privada puede entrar, pero no como el sistema de la Ley 100, al cual hemos dicho que hay que reformar, y el Senado de la República no ha querido.
Abajo. el Congreso no ha querido. Y tienen el proyecto de ley, Benedetti, guardado en el escritorio del secretario del presidente Lidio García en el Senado de la República. ¡Abajo! Y no cita la plenaria para que se apruebe la apelación. Abajo, congresista Le corrupto. pedía a los presidentes del Senado y de la Cámara que apliquen la ley, que las normas dicen que 6 sin asistencia de un parlamentario sin excusa pierde la investidura para siempre. Que no sean vagos, que trabajen, para eso les paga el pueblo. Tienen su periodo hasta el 16 de julio de este año. Trabajen hasta ese momento. Y les solicito, aprueben la reforma a la salud porque Colombia la necesita. No queremos más quiebras. Aquí está presente el superintendente de salud. Le ¡Quincero! ordeno, superintendente, que ha producido varias discusiones profundas en esta ciudad, que entre al FOMAC, invitado por el comité de este gobierno que hace parte del consejo directivo del FOMAC, pero que administra la Fido Previsora, porque ahí se han robado billones de pesos del dinero de los maestros y maestras. ¿Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo? Y pone la denuncia penal, no se puede decir toda denuncia es penal, contra los presidentes de la Fidoprevisoria que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras de Colombia. Volvieron a poner instituciones privadas que manejan en una oficina la salud de 50.000 maestros o maestras en un departamento cualquiera. Y se llenan los bolsillos y reciben la plata del dinero y del maestro y se la roban y no dan atención al magisterio. ¡A la 15 cárcel! días, señor superintendente de salud, para entregarle al pueblo de Colombia la relación exacta de los nombres de ladrones del sector privado y público ¡Ladrones a la y de cárcel! poder lograr la implementación de la reforma de la salud que hemos propuesto sin intermediarios privados, para que todo el dinero sea atención en las enfermedades y en la prevención de la enfermedad del magisterio de Colombia, madres también, padres también, la fuerza del saber y de la educación en este país. Y aquí he resumido brevemente para no extenderme más en el tema exclusivo de las reformas sociales. ¡Sigamos hasta mañana! ¡Hasta mañana! Las 3 reformas Petro, 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 Petro. la de la salud, la de las pensiones y la del trabajo. La última aprobada, las otras 2 aún no. Y seguirían otras, pero quiero pasar entonces de este presente hacia el futuro. Nos queda completar la reforma agraria. Éxitos hemos tenido, pero de 1 millón de hectáreas tenemos que pasar a 3 millones de hectáreas. Hemos tenido éxito en la transición energética, pero aún nos falta más, y Medellín sí que necesita de la transición para que todos y todas, cualquier utensilio eléctrico o de movilización o de producción que utilicemos,
desde una máquina de coser hasta la gran fábrica, use energía eléctrica limpia. ¡Abajo, Vico! Hemos avanzado porque ya casi la mitad de las importaciones de carros y motos son de artefactos eléctricos. Ojalá los hiciéramos en Colombia. Y ojalá el alcalde de Medellín se prestara con sencillez a construir con este gobierno los lugares, esas fábricas. Se presentó la reforma a la minería para que el pequeño minero tenga título y sea cobijado por el Estado. Hoy en Antioquia, en Chocó, en Nariño y en otras regiones de Colombia, lo que vemos son los ríos destruidos, el agua madre, fundamento de la vida, opacada, muerta por el uso del mercurio y por la codicia y la mafia. Yo no le he hecho la culpa al pequeño minero allá en el nordeste de Antioquia. Ese pequeño minero ha sido abandonado y lo que han hecho los últimos gobiernos es entregarle el territorio a las multinacionales en donde se encuentran los grandes yacimientos, sea de carbón, sea de petróleo que mata a la humanidad, sea de oro, sea de cobre, etc. Una de las reformas que necesita Antioquia sobre todo es la reforma de la minería para lograr reconstruir el territorio de la agricultura antioqueña. Yo estuve en Jericó en campaña hace 4 años y prometí que no se permitiría la mina del cobre, que se llama Quebradonga, creo que es el nombre. Aún está allí, pero hemos logrado que el campesinado pueda tener el acceso a sembrar la comida en las tierras de Jericó, en el sur de Antioquia. Ahora queremos que sea en toda Antioquia, ahora queremos que sea en toda Colombia, ojalá en el mundo. Jamás la tierra que puede servir para alimentar a la gente, a los seres humanos en primer lugar, se puede entregar a la minería de la codicia. Y para lograrlo es necesario que el pequeño minero, la pequeña minera, allá en Caucasia, en Cáceres, en Yarumal, allá en Buriticá, en Nariño, en Barbacoas, etcétera, tenga el apoyo irrestricto del Estado. En una reforma constitucional, si queremos realmente acabar la violencia, tenemos que lograr que el Banco de la República de nuevo compre todo el oro de Colombia a precio internacional a la pequeña minería. Estábamos bien en ese entonces y no había mafia sobre el oro. Ahora el banco no compra el oro, lo vende a mal precio. Y lo que tenemos es mafias sobre la minería del oro en toda Colombia. Y eso tiene que cambiar, porque el oro es la mejor reserva que podemos guardar, reemplazando el peso y el dólar, precisamente para que sea la reserva de los pensionados de este país, de la gente que cotiza y que pueda entonces, al llegar a su momento de edad, tener el dinero listo para vivir de su pensión, porque le guardamos sus ahorros, no en la especulación y la codicia de un banquero que se los llevó al exterior. ¿Quién sabe a dónde y bajo qué empresa? Nadie lo sabe. O peor aún, como hoy estamos observando, se los robó porque no quiere devolverlos cuando el trabajador decide libremente irse a pensionar de verdad en Colpensiones. Por eso invito a todas las trabajadoras y trabajadores a pasarse a Colpensiones y no dejarse robar más. Todas estas reformas que garantizan los derechos fundamentales que la Constitución del 91 ordenó y que no han querido ser aprobadas sus garantías reales
a través de las leyes de Colombia, porque las mayorías del Congreso obedecen a quienes le entregan el dinero a manos llenas, sean dueños de bancos, sean dueños de EPS o sean dueños de la cocaína en Colombia y de la muerte. Entonces hay que hacerlas aprobar. Es orden del pueblo. Fue mandato popular en las elecciones del 2022 y las encuestas hoy demuestran que siguen siendo la orden y el mandato popular del pueblo de Colombia. Y nosotros estamos aquí para cumplir. Para cumplir. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Y lo que espero que suceda es un nuevo triunfo popular para demostrar que Colombia definitivamente cambió. Lo dije aquí hace 4 años. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Y esta inmensa manifestación demuestra que Antioquia ha cambiado y por tanto hay que cambiar a Colombia. ¿Cómo? ¿Cuáles pasos a seguir hacia el inmediato futuro? Hay unas elecciones presidenciales. Antioquia no es Uribe, 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 Hay unas elecciones presidenciales. ¡Abajo, paloma No cagada! me puedo meter en ellas. Ustedes decidirán libremente y este gobierno garantizará que su voto sea libre, digno y libre, porque hace mucho dejamos de ser esclavos, hace mucho dejamos de creer mentiras, hemos sufrido y hemos gozado. No hay familia colombiana que no haya sufrido en esta violencia de 75 años, pero no hay familia colombiana tampoco que no se haya gozado un día al menos de la vida. Y ahora se trata de gozar mucho más de la vida y de no tener los dolores que trae la oligarquía colombiana, sembrando los campos de la muerte y sembrando el corazón. ¡Abajo la oligarquía uribista! No más miedo, aquí es la esperanza de verdad. No más raquitismo en la vida y pobreza. Aquí tenemos que abrir la puerta del progreso, pero no para unos pocos, sino para que toda la sociedad, toda la juventud pueda abrir las puertas de las oportunidades y gozarse la vida hasta el último minuto, como se le dé la gana gozársela, menos afectando los derechos de las y los demás. Habrá un nuevo gobierno. Espero que continúe con estas reformas y estos senderos hacia la libertad y que la espada de Bolívar siga marcando el terreno de Colombia y no aquella máquina que lleva la sombra de la muerte, cegando la vida de los colombianos al por mayor. Pero aquí quiero empezar otra campaña, la mía, la de quienes nos acompañan desde el gobierno, la de quienes nos acompañan desde la sociedad colombiana en cualquier lugar, que además de depositar su voto con libertad y de acuerdo a la orden que le da su corazón, su alma y su razón, sin que medie ninguna otra presión, la campaña nuestra también tiene que levantar la idea de que no solamente se elija un mandatario, sino que se ponga al frente el mandato del pueblo y se garantice en realidad. El mandatario solo
obedece sus órdenes. El mandato y el mandante es ustedes. Son ustedes, el pueblo de Colombia. Y el mandatario solo tiene que obedecer si es que nos llamamos una democracia. El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín, punto. El gobernador de Antioquia solo debe obedecer al pueblo de Antioquia y punto. Y Lao, el presidente de Colombia, solo debe obedecer al pueblo colombiano y punto. Mi mandante no es ni Maduro. Mi mandante no es Trump, mi mandante no es Noboa, mi mandante no es el pueblo de Europa, mi mandante no es los chinos, mi mandante, y soy su mandadero, es el pueblo de Colombia. Y por eso queremos alargar el poder del mandante, no del mandatario actual. Que el pueblo siga mandando. ¿Y cómo puede el pueblo mandar? Que las reformas sociales que el Congreso no quiso aprobar, o que algún magistrado guardó en un escritorio y se le olvidó de la existencia de la gente humilde y trabajadora. ¿Cómo podemos lograr que la garantía plena y cotidiana de los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 se vuelva en realidad ya, no en el siglo entrante? Es ya. Solo hay una manera. Votando por el cambio. Votando por el cambio. Se llama Asamblea Nacional Constituyente. Pasar otros 4 años bajo la extorsión politiquera de una mayoría del Congreso que no ha sabido cambiar sus costumbres de ser líderes políticos y no extorsionistas de profesión. Solo eso lo puede cambiar el pueblo de Colombia. La corrupción no se acaba con leyes, tiene razón el pueblo, las he visto aprobar por montones, he colaborado con eso. Y la corrupción sigue por doquier. Dice la prensa de ayer que ya no somos los más corruptos, sino los cuartos menos corruptos de América Latina. Bien, pero es que hay que llevar la corrupción a cero si queremos ser una nación digna. Reformas sociales ya y cero corrupción ya. Solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso, afirmar todo. Y las normas dicen: se necesitan 2,5 millones de firmas válidas, es decir, 5 millones de firmas recogidas. Hemos empezado a recogerlas. Armando, gente guayú que conozco hace tiempos, décadas, dirige con otras y otros líderes de movimientos sociales y étnicos de Colombia la recolección para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Armando es del norte de La Guajira. Lo conocí en Manaure, junto al Mar Caribe, por donde caminaba en ese entonces el gran almirante Padilla, José Prudencio, cuyo padre era negro y su madre guayú. Usted dirige la cuenta de la convocatoria y he pedido que los colombianos y colombianas en todo el país, de a poco, sin fortunas grandes, no queremos mafias aquí, no queremos banqueros ni grandes empresarios financiando, sino solo al pueblo, la recolección de firmas, que son 5 millones de firmas,
para entregarle al Congreso de la República, el nuevo elegido, el día de mi último discurso como presidente de la República, el 20 de julio de este año, ya con nuevo gobierno electo y a 17 días de salir de Casa de Nariño, que no me gusta mucho. Saldré corriendo, ojalá una manifestación llena de los pueblos de Colombia allá en el centro de Bogotá. Petro, próximo presidente de la Asamblea Hoy se Constituyente. constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la constituyente. Invitamos a recoger las firmas. Cualquiera puede bajar de las redes el formulario oficial, reproducirla en hojas tamaño oficio y sacar las firmas válidas con sus compañeros, compañeras de estudio, de barrio, de trabajo, de lugar, dejando un renglón de por medio, porque no puede haber firmas que sobrepasen a la otra hasta completar 5 millones. En cada lugar habrá una responsabilidad sobre ella y presentarlas al Congreso de Colombia. El 20 de julio, con el nuevo Congreso, no este que no fue capaz de asumir su misión histórica, el Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo o no. El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de promulgar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y entonces nos veremos otra vez en las calles y en las plazas, encabezando entre las diferentes opciones legítimas de Colombia esta opción de volver realidad los derechos fundamentales del pueblo colombiano, de garantizarlos a través de norma y ley escrita y con las capacidades de sanción para aquella o aquel que por poderoso decida conculcar las órdenes de la norma que garanticen el derecho laboral, el derecho a la pensión, el derecho a la salud sin intermediarios, el derecho a ser atendido prontamente, el derecho a saber lo que se le dé la gana y de manera gratuita, como reza la Constitución, el derecho campesino a tener tierra, el derecho indígena a ser culturalmente y tener su propio espacio, el derecho de Colombia a ser, el derecho de Colombia incluso a convocar a los demás pueblos hermanos a configurar la gran confederación de naciones que alguna vez se llamó la Gran Colombia, el derecho a reformar el sistema político. Se acaba el clientelismo, no más vagabundos comprando votos por ahí, no más ciudadanas y ciudadanos vendiendo por necesidad su voto. El derecho a que la corrupción tenga el peor castigo posible en el Código Penal y no en la casa ni en el lugar del lujo, sino en la cárcel intramuros. El derecho, como decía Bolívar, a que no haya corrupción manejando el estado de la democracia, porque esa es la base del derecho a vivir en paz, que tanto soñamos las colombianas y los colombianos. Eso queremos que quede escrito, no cambiando la Constitución de 1991. No es necesario cambiarla, mejorarla. Lo que queremos es agregarle 2 capítulos. Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro, con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente, la corrupción en Colombia. El clientelismo. 2 capítulos más que le hacen falta a la Constitución. Hay mejorías que se necesitan seguramente, pero este es el objetivo para este año antes que termine.
no para el siglo entrante. ¡Voto electrónico! Por eso, bienvenida a esta movilización del 1 de mayo. Bienvenido. Que como planteara alguna vez una ciudadana de Medellín, nacida en esta ciudad, María Cano, la flor del trabajo, cuando iba por ahí, por los pueblos del río Magdalena, organizando allá pescadores, aquí textileras, podía decir con orgullo que algún día Colombia sería un país del pueblo trabajador. Aquí comenzamos a cumplir el sueño de la antioqueña María Cano, heroína de las mujeres y del trabajo de Colombia. Por eso quise venir aquí, en honor a María Cano y al pueblo antioqueño trabajador, que fue capaz de construir la industria y el café, que fue capaz de liderar a Colombia hacia lo mejor de las tecnologías, que es lo mejor incluso para llevarnos hacia lo mejor de la cultura, del arte y de la libertad. Quiero el Córdoba que amaba la libertad y no el Córdoba que odiaba a Bolívar. Nosotros nos quedamos con Bolívar, nos quedamos con Antioquia y nos quedamos con la gran Colombia toda. Nos quedamos con los derechos. Volveremos entonces una vez se recojan las firmas. Aquí estaré quizás en un parque recogiéndolas, ayudados por ustedes para construir aún más profundamente este país que bien se llama hoy el país de la belleza, por este país que bien se llama hoy el corazón del mundo. Lo que pase aquí pasará en la humanidad. Si nos matamos en la violencia, habrá fin de la humanidad en la violencia y la barbarie. Si somos capaces de encontrarnos, de entendernos, de darnos la mano y abrazarnos, si somos capaces de bailar alegres y en paz, será capaz la humanidad de bailar alegre y en paz y no tener más miedo a los misiles y construir una democracia global en donde la humanidad por fin pueda ser hermana y Colombia pueda ser hermana de la humanidad. ¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva! ¡Que viva Antioquia progresista! ¡Que viva! ¡Que viva Medellín progresista! ¡Que viva! ¡Que viva el cambio y la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Por los derechos todo! ¡Por la muerte nada! Gracias, muy amables, pueblo.